bendiciones para todos. Qué gusto estar de nuevo en este día adorando al Señor, estudiando su palabra. Hoy vamos a estar teniendo una lección muy necesaria, muy apropiada, especialmente si usted se encuentra desfallecido o se encuentra triste, agotado, con fuerzas bajas o sin fuerzas. La lección de este día va a ayudarnos a tener una motivación para poder seguir adelante. Vamos a ir al Señor en oración y pedirle que Él nos guíe en el estudio de su palabra aquí en la escuela dominical en la Iglesia Bautista Vida Abundante en Empire, California. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, mi Dios, por darnos una oportunidad más de poder estudiar tu palabra, de ir a ella, Señor, y poder extraer esos principios básicos para nuestra vida espiritual, tanto personal como en la iglesia. Permite, Señor, que en este día podamos meditar, escudriñarla y podamos de esa manera aplicarla en el momento cuando estemos listos o necesitemos de esos principios que tu palabra nos da para ser fortalecidos y vivir la vida honrando y glorificando tu nombre. Guíanos, Padre, ayúdanos, pues lo rogamos en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, la lección de este día se titula regresando a la pregunta de por qué necesito la iglesia. Necesitamos la iglesia porque aquí nos fortalecemos mutuamente. Como ya lo mencioné, si usted se encuentra en un momento triste, agotado, sin fuerzas, yo le recomiendo ir a una iglesia donde se vive la palabra de Dios y se honra el nombre del Señor Jesucristo, en donde usted pueda tener un número de personas que estén disponibles para ayudarle y fortalecerle, porque para eso el Señor dejó su iglesia, para que nos fortalezcamos mutuamente. La idea central nos dice: nos fortalecemos mutuamente para vivir como Dios desea. Dios quiere que vivamos de cierta forma, de cierta manera, alejados de ese organismo que Jesucristo dejó establecido. La iglesia es difícil hacerlo, porque fuera de esa comunidad estamos propensos a ser tomados y a ser destruidos por el enemigo. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y se nos ha ilustrado este pasaje bíblico cuando hemos visto algún tipo de documental acerca de las fieras que cazan a esos animales más dóciles, más frágiles, y la manera como ellos logran agarrar a alguna víctima es aislándola, separándola de ese grupo grande de animales que se mantienen unidos. La Biblia nos dice esa verdad. Cuando una persona que ama a Cristo, que ha recibido a Cristo y que desea vivir como Dios quiere, al estar separada de ese grupo que se llama iglesia, el enemigo está más propenso a destruirle. En esta ocasión vamos a estar meditando en el pasaje bíblico de Efesios capítulo 5, versículos 8 al 21. Efesios 5, 8 al 21.
Si gusta, comience a buscar ese pasaje bíblico allá en el Nuevo Testamento y entonces de esa manera vamos a poder tener allá a la mano la guía de la Biblia para poder escudriñar los temas que vamos a estar viendo en esta ocasión con respecto a fortalecernos mutuamente. La pregunta con la que comenzaremos en esta ocasión es: ¿cuántos músculos tiene el cuerpo humano? ¿Cuántos músculos? Y yo creo que si usted es una persona que ha estudiado algún tipo de estudio que tiene que ver con el cuerpo humano, tendrá una respuesta correcta. La verdad es que el ser humano está compuesto de muchos músculos. Tenía esa información en el otro libro, pero no la tengo acá. Pero sí, ese número grande de músculos que tenemos están allí para fortalecer al cuerpo humano, al esqueleto humano. Sin estos músculos, nuestro cuerpo es débil. Yo sufrí en carne propia a causa de una hernia en mi espalda, una compresión de nervios en mis piernas, al punto en que dañó y deterioró, y mis músculos, todos mis músculos de mi pierna derecha sufrieron un grave daño, al punto en que mi pantorrilla de mi pierna derecha está mucho más delgada que mi pierna izquierda. Y mi pierna derecha es mi pierna más fuerte, pero ahora es la más débil a causa de ese daño. Así que de esa manera nosotros, la Biblia nos enseña que somos parte de un cuerpo, de ese cuerpo que se llama iglesia, donde Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y cuando nosotros estamos aislados y separados, lo que sucederá es que vamos a recibir una debilidad muy grande. El Señor es quien nos da la fortaleza. Como iglesia, Él nos envía al resto del cuerpo la orden de que debemos de fortalecernos mutuamente. Así que no solamente es algo beneficioso, es un mandato de nuestro Señor. Vayamos entonces al primer pasaje bíblico que encontramos allí en Efesios capítulo 5, versículos 8 al 14. Es la primera sección del pasaje bíblico que vamos a estar leyendo. Efesios 5, 8 al 14. La palabra de Dios dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. En esta sección de este pasaje bíblico, el apóstol Pablo continúa señalando la diferencia que la vida en Cristo hace en las personas. El pasaje nos habla y nos dice que antes andábamos en tinieblas, pero ahora en la luz. Antes estábamos bajo el dominio espiritual del príncipe
de la potestad del aire, el diablo. Pero ahora que estamos en la luz, estamos llenos del Espíritu de Dios. Antes participábamos en obras infructuosas, pero ahora se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, el espíritu de justicia y verdad. Antes practicábamos cosas vergonzosas, pero ahora debemos de vivir aprovechando el tiempo para vivir con santidad. Antes ignorábamos los propósitos de Dios, pero ahora entendemos cuál es la voluntad de Dios y deberíamos de vivir en alabanza al Señor. Deberíamos de vivir sometiéndonos a ese temor de Dios. La Biblia nos enseña que la fe en Cristo produce transformación completa en la manera de vivir. Segunda de Corintios 5:17 es un pasaje que nos menciona que la persona en Cristo es una persona nueva, que las cosas viejas pasaron y que ahora todas han sido hechas nuevas. Por eso debemos de andar como hijos de luz, mostrando el fruto del Espíritu. Cuando Pablo nos anima diciendo, sed llenos del Espíritu, eso nos habla acerca de ese fruto que debería de demostrarse en nuestra vida. Ese es el fruto que nos ayuda a lograr vivir. ¿Sabe? Toda persona que planta un árbol frutal sabe que cuando ese árbol llega el momento en que debe de producir frutos y no produce frutos, hay algún problema. Es un árbol infértil y si no se puede lograr producir un fruto en ese árbol, lo más correcto es quitarlo y poner otro que produzca frutos. ¿No es esa la única razón por la que tenemos árboles frutales? Yo no quiero en mi casa un árbol de mango o un árbol de anonas o de jocotes que no me produzca. Si a mí me encanta esa fruta, yo quiero que produzca esa fruta. Y Dios está interesado, Él quiere que cada uno de nosotros produzcamos, que demostremos por nuestras obras que el fruto del Espíritu Santo se está produciendo. Debemos de andar como hijos de luz, reprendiendo las obras de las tinieblas. Así dice los versículos 11 al 13. El que anda en luz no participa, no debería de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, porque no son parte del Espíritu. No es posible que si decimos honrar y glorificar a Dios, vivamos con un pie en la luz y con el otro pie en las tinieblas. No es posible. Debemos de salir de las tinieblas y debemos de estar cimentados en esa luz espiritual. Hoy la Biblia nos dice que debemos de andar como hijos de luz, si es que hemos despertado a la luz de Cristo. Una persona que es sonámbula no está despierta, aunque diga muchas cosas, aunque camine, está dormido. Solamente cuando usted abre sus ojos y todos sus sentidos están alertas, entonces usted puede decir que está despierto y usted puede saber quién está dormido y quién está despierto. Solamente andando como hijos de luz podremos reconocer quién está en la luz y quién está en las tinieblas. Los versículos que acabamos de leer nos muestran cómo utilizar
nuestro tiempo de una manera sabia, de una manera de como Dios quiere que lo utilicemos. Dios quiere que caminemos en la luz, que andemos en la luz. Dios quiere que participemos en las obras del Espíritu Santo, que desarrollemos esos frutos del Espíritu. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos atentos y despiertos a esa luz que Cristo ha alumbrado en nuestras vidas. Por eso, el siguiente pasaje de Efesios capítulo 5, 15 al 17 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hemos experimentado ya ciertas cosas que han sucedido en nuestros días. Algunos están temerosos porque creen que ya va a ser el final. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros necesitamos vivir como que si ya va a ser el final. Aunque no lo sea, debemos de vivir como sabios, no como necios. Dios espera y demanda que vivamos con diligencia, al tanto de todo, sabiendo lo que nos es dañino, lo que nos perjudica o aquello que es beneficioso para nosotros. Usted puede leerlo en el Evangelio de Marcos. Cuando Cristo comenzó su ministerio, Él comenzó a revelar la manera en cómo debemos de vivir. Dios quiere que aprovechemos bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es no malgastar el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es invertirlo en las cosas que son beneficiosas para nosotros. Aprovechar bien el tiempo es compartir a Cristo con aquellas personas que aún no le conocen. Es predicar la palabra de alguna o de otra manera, a través de los hechos, a través de la manera de comportarnos. Esa es la forma como podemos aprovechar bien el tiempo. Esto no significa que el mismo tiempo sea malo, sea inicuo. Más bien significa que la corriente del tiempo va en contra de hacer la voluntad de Dios. Por eso no debemos de atarnos a la manera y a la forma, a las prácticas de este mundo. Debemos de rehusar vivir de la manera como el resto del mundo vive. Aunque les parezca que esa es la manera más correcta, la palabra de Dios nos es clara en decirnos por qué no podemos de vivir de la forma como el resto del mundo vive. Eso no es aprovechar bien el tiempo. Pablo anima a los hermanos a no ser insensatos. Otra palabra para insensato es sin cerebro, sin utilizar lo que tenemos en la cabeza, sino que debemos de ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que nos fortalezcamos mutuamente. No hay tiempo que perder. Usted y yo no podemos darnos el lujo de vivir a la manera del resto del mundo. Necesitamos solamente vivir a la manera como Cristo nos dice que vivamos, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Podría usted mencionar alguna de las cosas que alguien que no es sensato? ¿Recuerda la lección que tuvimos de las 10 vírgenes? En esa lección aprendimos que 5 de ellas fueron insensatas. ¿Qué es lo que hicieron? No llegaron a las bodas preparadas.
no solamente con lo que necesitaban llevar para alumbrar el camino del novio y la novia, no solamente con llevar a cabo la tarea que se les había encomendado, sino que también llegaron cansadas y terminaron durmiéndose y por último quedando fuera de la celebración. Tengamos cuidado con la manera de vivir, porque si vivimos de una manera insensata y no sabia, entonces corremos el riesgo de no ir a la celebración. En los siguientes versículos, pues, se nos demuestra que nos fortalecemos cuando nosotros somos llenos del Espíritu y andamos bajo la sumisión de Dios. Dice Efesios 5, 18 al 21. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Me gustaría leer este pasaje bíblico en la Nueva Traducción Viviente. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en su corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Lo ve? Una persona que está llena del Espíritu es una persona que entrega al Espíritu Santo su vida para que el Espíritu Santo tome control de ella. El cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con su alabanza al Señor. Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En tiempos pasados, los salmos y los himnos y los cánticos espirituales no es como la música que denominamos cristiana en nuestros días. Los cánticos y los salmos eran actualmente pasajes bíblicos, pasajes que se encontraban en los rollos escritos. Las personas memorizaban y compartían verbalmente la palabra. Hoy eso se ha perdido. Inclusive en muchas reuniones ya no se habla de la palabra de Dios. Se habla de todo y de cualquier otra persona que no sea la palabra de Dios. Se gasta el tiempo trayendo y llevando información no solicitada, menos la palabra de Dios. Si verdaderamente tenemos la llenura del Espíritu Santo, entonces hablaremos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esa es la manera de manifestar la llenura del Espíritu Santo. El cristiano manifiesta esa llenura del Espíritu Santo también con su gratitud. Cuando demostramos gratitud, entonces se manifiesta la llenura. Cuando compartimos con otros de lo mucho, de la abundancia que Dios nos da, entonces se demuestra la llenura. Pero ¿de qué nos sirve hablar y decir: oh, yo soy lleno del Espíritu Santo y hago estos milagros o hablo de esta manera? Pero cuando se presenta la necesidad de alguien, cerramos nuestro corazón y las puertas y no permitimos presentar un servicio a los demás, sino que rehusamos compartir de lo mucho que el Señor nos da. ¿De qué sirve, dice la palabra,
que yo pueda hablar muchos idiomas, o inclusive de qué sirve dar mi cuerpo en sacrificio si no tengo amor. La verdadera demostración del amor o la llenura del Espíritu Santo es compartiendo lo que tú tienes con aquellos que no lo tienen. Es ayudando a aquellos que no se pueden ayudar por sí solos y que tú puedas hacerlo. Hoy en nuestros días, los medios de comunicación se prestan a presentar a personas prestando ayuda a otros. Y a veces, en son de tocar trompeta, se presentan todas esas ayudas. Pero sabe, muchas veces la ayuda se debe de llevar a cabo sin que nadie más lo sepa. La palabra no se equivoca cuando nos dice que tu mano derecha no debe darse cuenta de lo que tu mano izquierda hace. Así que hagamos todo para honrar y glorificar a Dios, para nuestra demostración propia de que el Espíritu Santo está llenándonos. Porque el cristiano manifiesta la llenura del Espíritu Santo con la sumisión, cuando nos sometemos bajo el temor de Dios. ¿Sabe? Esta es una evidencia de que Cristo ha llegado a nuestras vidas. Antes no temíamos a Dios, no nos importaba lo que Dios pensaba de lo que hacíamos. Hacíamos las cosas y no nos percatábamos si a Dios le molestaba o si le iba a parecer lo que hacíamos. Lo hacíamos y eso era todo. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo nos lleva a esa sumisión, entonces nos importa lo que Dios piensa. Por eso podemos fortalecernos para vivir como Dios quiere que vivamos, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo esté controlando nuestra vida. Por eso, para concluir entonces, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Esta semana, observa, estudia algo relacionado con cómo los metales se fortalecen el uno al otro. Y se nos dice que cuando son mezclados con otros elementos, como por ejemplo el hierro, cuando es mezclado con el carbón, el resultado de ello es el acero. Ese material que se usa para construcción, para poder fortalecer esas grandes construcciones que vemos a nuestro alrededor. El resultado es ese metal tan fuerte que cuando los dos elementos separados no pueden dar una fortaleza, al unirse producen algo bastante valioso y fuerte. Qué interesante. Observemos cómo en la creación Dios nos habla de que cuando uno está solo puede ser atacado y nadie lo puede librar, pero cuando dos están juntos, y termina diciendo en Eclesiastés, un lazo de 3 nudos es difícil romperlo. Por eso la palabra nos anima a fortalecernos los unos a los otros. Segundo, descubre, busca a alguien, a la persona que Dios va a poner en tu camino. Búscalo si tú te sientes débil, derrotado, desilusionado. Y busca a esa persona que Dios pondrá en tu camino para recibir algún tipo de fortaleza. Háblale de tus problemas.
y de esa manera podrán ayudarse mutuamente. Como ya lo dije en otras ocasiones, envíame un mensaje, hazme una pregunta y yo le preguntaré al Señor para que podamos tener una respuesta de parte de Dios. Por último, bendice. Busca al hermano o a los hermanos que Dios quiere fortalecer por medio de tu vida. Así como tú necesitas de otro para ser fortalecido, otros necesitan de ti también para que tú los fortalezcas. Tu testimonio, tus experiencias, tus vicisitudes podrán contribuir para que otros también sean fortalecidos. Prepárate de antemano para que puedas estar dispuesto a ser usado por Dios en ese momento tan necesario. Esta semana escuchamos acerca de la muerte de un viejo amigo allá en nuestro país, a quien miré estos días que fui por allá y quien estaba bastante mal, pero me dio una demostración de que a pesar de su condición y de su situación, siempre estaba presto para ayudar a otros. De esa manera Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos listos, disponibles para fortalecer y ayudar a otros. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para la obra que Él les encomendó, en primera ocasión los mandó por parejas, ya que Él sabía que yendo de esa manera podían ayudarse mutuamente y que ambos serían fortalecidos en ese ministerio que les había encomendado. Dios es todopoderoso, pero a menudo muestra su poder por medio de vasos hechos de barro. 2 Corintios 4:7 nos dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios se especializa en ayudarnos, en fortalecernos, para que nosotros podamos ser también de ayuda y fortalecer a otros, y que Él sea honrado y glorificado en lo que podamos hacer. Así que en esta semana, recuerda, Dios nos llena con la fuerza de su Espíritu Santo para que podamos vivir vidas victoriosas. Una vez más, gracias por acompañarnos y estudiar esta sección de la palabra con nosotros. Recuerda, después de este video pasaremos a poder tener un tiempo de adoración y de honra a nuestro Señor en nuestro servicio dominical. Te esperamos para que nos acompañes. Que el Señor te bendiga.